La displasia broncopulmonar afecta desde el nacimiento hasta la edad adulta y supone la complicación más frecuente relacionada con la prematuridad. Se trata de una enfermedad pulmonar crónica que provoca una disminución del crecimiento de este órgano, limitando la función respiratoria. Con el objetivo prioritario de mejorar el manejo y seguimiento de estos pacientes, nace el Grupo Español de Investigación en la Patología. Su director, Manuel Sánchez Luna, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón, está con nosotros en Salud TV para hablar de GEIS. Doctor, muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer estar aquí siempre con vosotros. Doctor, respecto a la patología, ¿de qué incidencia estamos hablando en nuestro país? Bueno, estamos hablando realmente, si lo miramos en general en el contexto de las enfermedades infantiles, de una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, si nos vamos a la incidencia en el conjunto de niños que nacen muy prematuros, sobre todo los que nacen antes de las 26 semanas, hablamos de la complicación más frecuente relacionada con la prematuridad. Y en estos niños que nacen normalmente con pesos alrededor de 750 gramos y menos, puede llegar a ser de hasta el 60% de ellos. Por lo tanto, es un problema muy importante en salud relacionado con la prematuridad. ¿Qué objetivo tiene el grupo y a qué necesidad responde? Bueno, la verdad es que esto es un deseo de hace muchos años que teníamos tanto neonatólogos como neumólogos, pediátricos, en intentar organizarnos y enfocar esta patología. ¿Por qué? Primero, por la importancia que tiene, por su trascendencia. En segundo lugar, porque necesitamos tener un diagnóstico uniforme en todo el territorio nacional y para hacer de alguna manera un enfoque global del paciente, desde el punto de vista, fíjate, antes del nacimiento, inmediatamente después del nacimiento y en la evolución posterior. Fuimos viendo los neonatólogos y los neumólogos cómo estos niños a veces estaban no correctamente etiquetados de esta enfermedad y el manejo clínico no era homogéneo. Por lo tanto, era una especie de deuda que teníamos nosotros con estos pequeños de ponernos de acuerdo para denominarlos y definirlos correctamente entre todos y luego aplicar protocolos de seguimiento y de tratamiento homogéneos en todo el territorio nacional. Porque el diagnóstico ha comentado que debería hacerse incluso antes de... Bueno, el diagnóstico lo hacemos desde el punto de vista epidemiológico cuando el bebé ya ha cumplido lo que llamamos 36 semanas de edad postconcepcional, cuando ha pasado normalmente más de un mes de vida extrauterino. Lo que sí sabemos es que esta enfermedad comienza muy probablemente antes de nacer. Y de ahí que estamos estudiando de qué manera podemos reducir la incidencia y, si no podemos la incidencia global, al menos que las formas que estamos viendo sean menos graves. Pero tenemos que esperar muchas veces hasta que los niños han cumplido este mes y medio de vida postnatal para definir claramente que están o son portadores de esta patología, de este problema respiratorio crónico. ¿Qué influencia tiene ese diagnóstico correcto en el transcurso de la enfermedad? Bueno, es fundamental porque estos niños, muchos de ellos van a necesitar tratamientos que no son complejos. Muchas veces lo que necesitan es el tratamiento adecuado. Si no están bien definida la enfermedad, si no están bien diagnosticados, estos niños con insuficiencia respiratoria van a recibir tratamientos que no son los indicados para estos problemas y que sí lo son para otras patologías. Por lo tanto, homogeneizar el diagnóstico es fundamental y aplicar pautas correctas para definir exactamente esta enfermedad. De esta manera, además, podemos seguirlos a largo plazo. Uno de los retos de este grupo es que queremos ver qué es lo que ocurre con estos niños cuando se hacen mayores. Cuando me refiero a mayores, me refiero al adulto. Por lo tanto, en este grupo ya no solo tenemos neumólogos, pediátricos y neonatólogos, sino que también neumólogos de adultos van a participar en el estudio y seguimiento de esta enfermedad. Así que es fundamental, si nosotros la definimos muy bien desde el principio, si la vemos cómo evoluciona, podemos ya adelantar a cuando estos niños tengan la edad adulta, ver qué repercusión va a tener en sus vidas. Porque un adecuado tratamiento puede minimizar los efectos en esa edad adulta. Claro, evidentemente. Pero lo más importante es prevenir, como todo en medicina. Así que si nosotros ya sabemos que estos niños son niños de riesgo para desarrollar esta enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es homogeneizar el tratamiento general de estos niños para reducir los daños que podemos hacer en épocas muy concretas de la vida. Posteriormente, cuando los niños crecen, si nosotros enfocamos el tratamiento y el diagnóstico correctamente, vamos a evitarles a veces hospitalizaciones innecesarias, tratamientos agresivos innecesarios que son costosos y que no tienen un efecto beneficioso. Por lo tanto, vamos a liberar a estos niños de una carga a veces asistencial y terapéutica que no necesitan. Por lo tanto, hay un tratamiento estandarizado, digamos, para estos niños. Claro, por desgracia, la insuficiencia respiratoria crónica del recién nacido debido a la prematuridad es una enfermedad que realmente lo que ocurre es que para el pulmón su crecimiento y su desarrollo.
Hoy no tenemos ningún fármaco, ninguna medicina que estimule el crecimiento de ese pulmón que paró su desarrollo. Hay estudios recientes que nos hablan de tratamiento con células madres, algunos factores estimulantes del crecimiento de los pulmones, pero no hay un tratamiento específico de esta enfermedad. ¿Qué tenemos? Tratamientos sintomáticos. Tratamientos que lo que van a hacer es aliviar los síntomas y reducir la repercusión que tienen estos niños a lo largo de su infancia de los problemas respiratorios. ¿Hay algún registro o uno de los objetivos es precisamente conseguir este registro de los pacientes? El objetivo inicial de este grupo era utilizar un diagnóstico homogéneo en todo el territorio nacional y registrar a los pacientes desde ese mismo momento para ver qué está ocurriendo a lo largo de su crecimiento y su desarrollo. Queremos hacer un estudio longitudinal a medio y largo plazo y para eso tenemos que registrar. ¿Cuántos centros ahora mismo están adheridos? Porque está teniendo éxito, ¿no?, el grupo. Bueno, estamos encantados porque realmente prácticamente la gran mayoría de los centros de la red pública sanitaria y muchos centros privados se han adherido. En total, 69 centros que incluyen desde luego los más importantes, aquellos que tratan desde el principio a estos pacientes. Pacientes en los que además hay que tener especial cuidado con las infecciones respiratorias, ¿no? Bueno, sabemos que estos niños son especialmente sensibles, sobre todo en la época primera de su infancia, alrededor de esos primeros 1 o 2 años de vida después del nacimiento, a tener reacción especialmente agresiva a algunas infecciones respiratorias. Muy probablemente tenga que ver con el tipo de virus y el tipo de bacterias. Sabemos además que dentro de las más frecuentes, las que provocan la bronquiolitis y muy especialmente el virus respiratorio sincitial, es capaz de dañar y reducir todavía más la función pulmonar en estos niños y provocar una reactividad en la vía aérea que luego va a ser a largo plazo complicada para ellos. Por lo tanto, una de las primeras complicaciones que tenemos que prevenir es las infecciones respiratorias en la infancia. Para eso queremos además aplicar medidas generales de higiene, medidas de conocimiento, de prevención de este tipo de problemas y luego tenemos posibilidad de administrar fármacos que ahora sí son muy específicos frente a esta infección por el virus respiratorio sincitial, inmunoglobulinas específicas que a este grupo, además especial, que son los niños con displasia broncopulmonar, les va a reducir el riesgo de que tengan una enfermedad más grave. Por lo tanto, es muy importante que homogeneicemos la administración de estos fármacos, que son costosos, pero que en esta población son extremadamente útiles para reducir no solo la gravedad, sino las consecuencias a medio y largo plazo de haber padecido una infección por el virus respiratorio sincitial. Además, la prematuridad aumenta cada año, ¿no? ¿De alguna forma también podría aumentar por esta relación esta enfermedad? Pues estamos especialmente preocupados, porque con todos los adelantos de la medicina, con todos los adelantos de la ciencia, lo único que sigue avanzando es precisamente la prematuridad. Y dentro de las complicaciones de la prematuridad, la única que no se ha reducido, sino que sigue aumentando, es la displasia broncopulmonar. ¿Por qué? Porque claramente tiene que ver con el nacimiento muy inmaduro. No es una complicación debida a algún tipo de tratamiento o algún tipo de problema que tengan estos niños. Es una complicación relacionada con nacer muy prematuramente. Así que si hay más prematuros, sobre todo prematuros en lo que llamamos nosotros el límite de la viabilidad, entre la semana 22 y 26, habrá más displasia broncopulmonar. Y esto lo ha demostrado recientemente la Red Internacional de Estudios Norteamericanos, que han elaborado un estudio y han sacado los datos desde el año 98 hasta el año 2012, donde se ve que claramente la displasia broncopulmonar es la complicación que sigue aumentando a lo largo de los años. Quizá veamos formas menos graves, pero en cuanto a números, cada vez hay más niños con esta enfermedad. Me imagino que además las cifras de prematuridad, no solo el aumento de las cifras no solo se centra en nuestro país, sino que es algo a nivel de otros países también. De hecho, el Congreso Mundial se celebraba recientemente aquí en Madrid. ¿Cuáles son? ¿Se dieron algunas cifras o se habló de esta situación y de qué impacto puede tener esto en adaptar la asistencia sanitaria también a estos pacientes? Claro, para nosotros la prematuridad, para todos los que trabajamos en el mundo perinatal, sigue siendo el gran problema porque no conseguimos reducirla. Fíjate, para nosotros la tasa de prematuridad de un país se relaciona directamente con la calidad de su sistema sanitario. De media, decimos de 1 de cada 10 recién nacidos nacen antes de la semana 37, que es lo que definimos como prematuridad. En España estábamos muy orgullosos porque estábamos con tasas de prematuridad por debajo del 7%, 6,7, 6,4, 6,3.
Ya hemos saltado a la barrera del 7 y estamos en 7,3, 7,4. Pero, por ejemplo, países con sistemas sanitarios mucho peores que el nuestro, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, ellos están en un 12% de prematuridad. ¿Qué significa esto? Que la calidad asistencial global y la salud global de una población tiene mucho que ver con la prematuridad. Estamos viendo que la prematuridad aumenta y quizás el factor más importante que tenemos ahora de frente es el envejecimiento de las madres a su primer embarazo y segundo embarazo. Se ha retrasado mucho, se ha retrasado extraordinariamente la edad de tener los niños. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hemos sobrepasado ya los 33 años como la edad media de las madres para tener su primer bebé. Eso significa que aumentan los riesgos de que nazcan los bebés antes de tiempo y tengamos más prematuridad. De alguna manera, la percepción que tiene la sociedad de que no pasa nada porque retrasemos la edad fértil y porque lleguemos a la natalidad algo más tarde, es una percepción absolutamente errónea. Baja la calidad de la gestación en estas madres más tardías, se tiene que acudir más a las técnicas de reproducción asistida, que también ellas ya de por sí aumentan la tasa de prematuridad. Así que estamos viviendo un círculo que probablemente tenga mucho que ver con el cambio social, la incorporación de la mujer al trabajo y la crisis económica que desde el año 2007, aquí en España, como sabes, llegó un poquito más tarde, o nos enteramos más tarde, 2008-2009, claramente ha repercutido en este retraso de la edad de las madres. Y curiosamente coincide con un aumento de la prematuridad también en nuestro país, algo que se ve en Europa y que se está viendo ya también en América, en algunos de los países al otro lado del océano. Pues como organizador además del Congreso Mundial, ¿nos podría dar algunos titulares a destacar de las cuestiones que se hablaron en el Congreso? Hombre, yo creo que el Congreso fue extraordinariamente interesante. Conseguimos que hubiera más de 3.000 personas asistiendo al Congreso y se trataron básicamente tres áreas. Hay un área de investigación, innovación en todas las patologías que tienen que ver con la época perinatal. Nacimiento prematuro, enfermedades congénitas, patología malformativa, y ahí ese área fue un área extraordinariamente útil e interesante donde se vieron avances en la innovación, el diagnóstico y la terapéutica perinatal. Hay otro área donde realmente fue muy importante, que es estudiamos la repercusión que tiene la patología perinatal en la edad adulta y las ventanas de oportunidad que hablamos nosotros. Por ejemplo, conocemos cómo una nutrición adecuada en la época perinatal y en la época postnatal, en esos primeros 1000 días después del nacimiento, tiene mucho que ver con las consecuencias de enfermedades en la edad adulta, por ejemplo, síndromes metabólicos, hipertensión, diabetes, obesidad y algunos trastornos neurológicos, como puede ser hasta la esquizofrenia. Por lo tanto, ha sido muy interesante ver cómo hemos podido entender que quizás en la época perinatal tienen su origen muchos de los problemas en la época adulta. Y finalmente este congreso ha traído, yo creo que es una gran novedad, hemos traído las familias y las hemos incorporado a nuestras sesiones científicas y han sido parte del propio congreso. ¿Por qué? Porque sin las familias no tiene mucho sentido que andemos discutiendo de ciencias. Queremos saber y tener su feedback. ¿Qué es lo que piensa la familia realmente de cómo va la investigación, de cuáles son las soluciones que aportamos a los problemas perinatales y cuáles son las posibles intervenciones que podemos hacer a nivel sanitario? Con ellos hemos hecho bastantes talleres, hemos hecho reuniones, hemos hecho actividades científicas y de divulgación y yo creo que ha sido muy positivo. Ya un poco más ligado a la actualidad, no me resisto a preguntarle por qué valoración hace de esa inclusión en el calendario vacunal que han anunciado comunidades como Madrid y la comunidad y Andalucía de la vacuna de la tosferina y esos casos que hemos visto recientemente, desafortunadamente algunas muertes incluso en recién nacidos. Bueno, yo como neonatólogo y como pediatra lo primero que me gustaría transmitir es tranquilidad y la sensación de que las cosas se están haciendo bien y se han estado haciendo bien durante muchos años. El hecho de que algún caso aislado de tosferina se pueda dar en los primeros 2 meses de vida de los niños, puesto que es el tiempo en el que no están protegidos, es algo que puede ocurrir y de hecho ocasionalmente ha ocurrido. Hay que reforzar en esa época las medidas higiénicas, hay que evitar que precisamente esos niños estén en contacto en áreas o en zonas donde puedan tener
procesos infecciosos o catarrales y se les pueda contaminar, para eso esos 2 primeros meses son niños en los que deben estar, vamos a llamarlo de una manera global, protegidos de las infecciones respiratorias. Y esto debe ser una política de higiene general que debemos tener con nuestros niños. Fomentar la lactancia materna, mantener medidas higiénicas con los niños evita muchas veces no solo la tosferina, sino cualquier otra infección respiratoria, como por ejemplo ahora viene la época de la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, que precisamente cuando ocurre en esta época, en estos primeros 2 meses, es mucho más grave y tiene consecuencias que pueden llegar a ser fatales para los niños. Independientemente de esto, y dicho esto, es un avance que nosotros podamos vacunar a las madres para que los niños nazcan con anticuerpos suficientes y en caso de que se pongan en contacto con la bacteria de la tosferina, poder reaccionar mejor que si no hubieran estado en contacto. Y esa ventana de los 2 meses estén protegidos. Por lo tanto, yo creo que es un avance, pero de nuevo a mí lo que me gustaría es tranquilizar a la gente porque las cosas en este país se hacen bien desde hace muchos años. Y este cambio que va a haber ahora de incluir la vacuna, quizá lo que va es a reducir algunos casos aislados, desgraciados por supuesto, pero aislados que pueden ocurrir de infección respiratoria en los 2 primeros meses. Bienvenida sea la vacuna en el tercer trimestre de las embarazadas, pero de nuevo no dejemos de extremar las medidas de higiene y de prevención de problemas respiratorios en los 2 primeros meses, sobre todo en los lactantes sanos. Pues con ese mensaje tranquilizador, doctor Sánchez Luna, nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado en el plato de Benesalud TV. Gracias a vosotros.